El micrófono cayó al suelo cuando Reinaldo Moncada lo arrancó de las manos del niño. ¿Cantar? Su risa resonó en el auditorio. Los de tu clase no tienen voz, tienen hambre. 200 personas rieron. Samuel no recogió el micrófono. Solo miró al hombre con una calma que nadie entendió. Nadie estaba preparado para lo que sucedería. El auditorio de la Academia Rosales no era un lugar para niños como Samuel Estrada. Eso quedó claro desde el momento en que cruzó la puerta lateral, esa que usaban los empleados de limpieza y los repartidores de comida. Afuera, el sol de marzo golpeaba sin piedad. Adentro, el aire acondicionado convertía el lugar en otro mundo, un mundo de sillas tapizadas en terciopelo rojo, de candelabros que colgaban del techo como constelaciones artificiales, de perfumes que costaban más que todo lo que Samuel había ganado en 3 meses vendiendo dulces en el semáforo de la avenida principal. Tenía 14 años, aunque su cuerpo flaco y sus ojos hundidos lo hacían parecer de 12. Vestía una camisa marrón que alguna vez fue de su padre, tan grande que le llegaba casi hasta las rodillas. Los pantalones tenían 3 parches distintos, cosidos por su madre en noches de insomnio. Los zapatos eran un milagro de cinta adhesiva y esperanza. No debería estar aquí, pensó mientras se pegaba a la pared, tratando de volverse invisible. El evento se llamaba Voces del Mañana, un concurso de talentos organizado por la Academia Rosales, la escuela privada más exclusiva de la ciudad. Matrícula anual, $40,000. Lista de espera, 3 años. Graduados notables, 2 senadores, un gobernador y el dueño de la cadena de supermercados más grande del país. Samuel no estudiaba ahí. Samuel ni siquiera había terminado la primaria, pero había visto el cartel pegado en la parada del autobús, ese que anunciaba el concurso con letras doradas, primer premio, beca completa de estudios musicales y contrato de grabación con Moncada Productions. Moncada Productions. El nombre le había quitado el sueño durante 2 semanas. Reinaldo Moncada era leyenda en el mundo de la música. Había descubierto a 3 de los cantantes más famosos del continente. Su firma en un contrato significaba fama, dinero, una vida completamente diferente. Los periódicos lo llamaban el hombre que fabrica estrellas. Samuel no quería ser estrella. Samuel solo quería cantar. La música había llegado a su vida antes que las palabras. Su padre, Tomás Estrada, trabajaba como albañil durante el día y cantaba en bares pequeños durante la noche. No ganaba casi nada, pero volvía a casa con los ojos brillantes, tarareando melodías que inventaba en el camino. La voz es lo único que nadie puede quitarte, le decía a Samuel mientras lo acostaba. Pueden quitarte la casa, el trabajo, la dignidad, pero la voz vive aquí. Y le tocaba el pecho justo sobre el corazón. Tomás murió cuando Samuel tenía 9 años. Un andamio mal asegurado en una construcción sin permisos. Nadie pagó indemnización. Nadie fue a la cárcel. El cuerpo llegó a casa en una bolsa negra y con él todos los sueños de la familia Estrada. Pero quedó algo, un cuaderno. Samuel lo apretaba ahora contra su pecho, escondido bajo la camisa gigante, páginas amarillentas llenas de letras escritas con lapicero azul, canciones que su padre componía en los descansos del trabajo, sentado sobre pilas de ladrillos, soñando con escenarios que nunca pisó. 32 canciones, ninguna grabada, ninguna escuchada por nadie más que Samuel y su madre. Hasta hoy. El auditorio se llenaba rápidamente. Padres de familia con relojes que valían más que la casa de Samuel. Madres con vestidos de diseñador y sonrisas practicadas. Niños con uniformes impecables, cargando instrumentos en estuches brillantes.
Samuel se deslizó hacia la zona de registro, una mesa larga con manteles blancos, atendida por dos mujeres jóvenes con carpetas y computadoras portátiles. «Nombre», dijo una sin levantar la vista. «Samuel Estrada». La mujer tecleó. Frunció el ceño. Tecleó de nuevo. «No apareces en el sistema». «Es que no me inscribí en línea». Ahora sí levantó la vista. Sus ojos recorrieron a Samuel de arriba a abajo, la camisa enorme, los parches, los zapatos destruidos. «La inscripción cerró hace 2 semanas», dijo con un tono que sonaba a puerta cerrándose. El cartel decía que podían inscribirse el mismo día si quedaban lugares. «Eso es para estudiantes de la academia». No decía eso en el cartel. La mujer suspiró con el fastidio de quien tiene que explicar lo obvio, a quien no debería estar preguntando. «Mira, niño, este evento es para... Déjalo participar». La voz vino de atrás. Samuel giró y vio a un hombre de unos 60 años, cabello canoso perfectamente peinado, traje azul marino que parecía costar más que un automóvil. A su lado, un séquito de asistentes con tabletas y audífonos. Reinaldo Moncada en persona. «Señor Moncada». La mujer se puso de pie tan rápido que casi tira la computadora. No sabía que ya había llegado. «Acabo de llegar». Moncada miraba a Samuel con una expresión extraña, mezcla de curiosidad y algo más oscuro. «¿Quieres cantar, niño?» Samuel asintió. No confiaba en su voz en ese momento. «¿Y qué vas a cantar?» «Una canción de mi padre». «¿Tu padre es compositor?» «Era. Murió». Algo cruzó por los ojos de Moncada. ¿Lástima? ¿Interés? Samuel no supo identificarlo. «Inscríbanlo», ordenó Moncada. «Último lugar de la lista». «Pero, señor, el protocolo...» «Yo soy el protocolo aquí». La mujer asintió rápidamente y tecleó el nombre de Samuel en el sistema. Moncada se inclinó hacia él. Su colonia era fuerte, invasiva, como su presencia. «Espero que valga la pena, niño», susurró. «No me gusta perder mi tiempo». Se alejó con su séquito, dejando a Samuel con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. No sabía que acababa de entrar en la boca del lobo. El camerino improvisado era en realidad un salón de clases vacío. Pupitres arrinconados, pizarra blanca con restos de ecuaciones, olor a marcador y ambición adolescente. Samuel se sentó en una esquina, lejos de los demás participantes. Eran 15 en total, 14 estudiantes de la Academia Rosales y él. La diferencia era brutal. Un niño afinaba un violín que probablemente costaba más que la casa donde Samuel vivía con su madre. Una niña repasaba escalas en un teclado portátil mientras su madre le masajeaba los hombros. Otro practicaba respiraciones con un coach personal que le susurraba técnicas en inglés. Y luego estaba Samuel, sin instrumento, sin coach, sin nadie, solo él y el cuaderno de su padre. Lo abrió con cuidado, como quien manipula algo sagrado. Las páginas crujieron suavemente. La letra de su padre era desordenada, inclinada hacia la derecha, llena de tachones y correcciones. Pero cada palabra era un tesoro. La canción que cantaría se llamaba «Cuando el sol se esconda». Su padre la había escrito 3 días antes de morir. Samuel lo recordaba sentado en el patio trasero, con un café frío y los ojos perdidos en algún lugar que solo él podía ver. «Esta es especial», le había dicho Tomás. «Esta canción es para cuando todo se ponga oscuro, para recordar que siempre vuelve a amanecer». Samuel no entendió esas palabras hasta el funeral. «Oye, tú», levantó la vista. 3 chicos se habían acercado. El del medio era alto, rubio, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Su uniforme tenía un escudo bordado en oro. Academia Rosales, prefecto estudiantil. «¿Estás perdido?», preguntó el rubio. «El comedor de caridad está a 3 cuadras». Los otros 2 rieron. Samuel no respondió.
Volvió a mirar el cuaderno. «Te estoy hablando». El chico dio un paso adelante. «¿Sabes quién soy?» «No. Soy Rodrigo Moncada. Mi padre organiza este evento». Samuel sintió un escalofrío, pero mantuvo el rostro neutro. «¡Felicidades! ¿Felicidades?» Rodrigo se acercó más, tanto que Samuel pudo oler su gel de cabello. «Mi padre te dejó entrar por lástima. ¿Entiendes eso? Eres el chiste del día. La obra de caridad que hace quedar bien a la academia. Solo vine a cantar». ¿A cantar? Rodrigo miró a sus amigos. ¿Escucharon eso? El mendigo vino a cantar. No soy mendigo. ¿Ah, no? Mírate, pareces que dormiste en la calle. Samuel cerró el cuaderno lentamente. Sus manos no temblaban, aunque por dentro sentía un fuego creciendo. Mi ropa no tiene nada que ver con mi voz. Rodrigo parpadeó, sorprendido por la respuesta tranquila. Luego su sonrisa se amplió, volviéndose cruel. «¿Qué es eso?», señaló el cuaderno. «¿Tu diario de pobre? Son canciones». «¿Canciones?». Rodrigo extendió la mano. «Déjame ver». «No». No era una pregunta. Rodrigo intentó arrebatarle el cuaderno. Samuel lo apartó rápidamente, poniéndose de pie. Por un segundo, los dos quedaron frente a frente. Rodrigo era más alto, más grande, más todo, pero Samuel no retrocedió. «No toques esto», dijo Samuel, y había algo en su voz que hizo dudar a Rodrigo. «¿O qué?». Antes de que Samuel pudiera responder, la puerta se abrió. Una mujer con auriculares y carpeta asomó la cabeza. 5 minutos para empezar. Todos al backstage. Rodrigo retrocedió, pero no sin antes susurrar: «Cuando subas a ese escenario, te van a destruir, y yo voy a estar en primera fila disfrutándolo». Se alejó con sus amigos, dejando risas flotando en el aire como veneno. Samuel respiró profundo. Guardó el cuaderno bajo su camisa, contra el pecho, donde podía sentir su peso reconfortante. El backstage era un caos organizado. Técnicos corriendo con cables, asistentes con walkie-talkies, una mujer gritando órdenes que nadie parecía escuchar. Los participantes formaban una fila, cada uno con su número asignado. Samuel era el 15, el último. Desde una cortina entreabierta pudo ver el auditorio. Estaba completamente lleno. 300 personas, quizás más. Las primeras filas estaban reservadas para los jueces. 3 personas sentadas detrás de una mesa larga con micrófonos y botellas de agua. Reinaldo Moncada estaba en el centro, por supuesto. A su izquierda, una mujer de unos 50 años, cabello negro recogido, gafas de diseñador. A su derecha, un hombre joven con barba perfectamente recortada y una camisa que parecía costar más que todo el guardarropa de Samuel. El presentador subió al escenario. Aplausos ensordecedores. «Bienvenidos a la 10ª edición de Voces del Mañana». Samuel dejó de escuchar. Su mente viajó a otro lugar. Tenía 7 años. Su padre lo había llevado a un bar pequeño en las afueras de la ciudad. «Hoy vas a ver a tu papá cantar», le había dicho con orgullo. El lugar olía a cerveza y cigarrillos. Había quizás 20 personas, todas más interesadas en sus tragos que en el pequeño escenario del fondo. Pero cuando Tomás Estrada tomó el micrófono, algo cambió. Su voz llenó el espacio como agua, llenando un vaso vacío. Las conversaciones se apagaron. Los vasos quedaron suspendidos a medio camino. Por 4 minutos, 20 desconocidos olvidaron sus problemas y solo escucharon. Cuando terminó, el aplauso fue modesto pero genuino. Un hombre se acercó y le puso un billete en la mano. «Tienes algo, hermano», le dijo. «No sé qué es, pero lo tienes». Esa noche, caminando a casa, Tomás cargaba a Samuel sobre sus hombros. «¿Viste, mijo? No importa el lugar, no importa quién te escuche, lo que importa es cantar con verdad. La verdad siempre llega». Samuel volvió al presente. El primer participante estaba subiendo al escenario.
una niña con vestido rosa y violín. Faltaban 14 turnos, 14 oportunidades para arrepentirse. Pero Samuel no iba a arrepentirse. Había caminado 2 horas para llegar aquí. Había soportado las miradas, los susurros, las risas. Había aguantado a Rodrigo y su veneno. Todo por una oportunidad. Todo por la promesa que le hizo a su padre en el cementerio. 3 días después del funeral, cuando ya todos se habían ido y solo quedaban él y una tumba sin lápida porque no tenían dinero para comprarla. «Voy a hacer que te escuchen, papá, te lo juro». Tocó el cuaderno bajo su camisa. Hoy cumpliría esa promesa. Los participantes desfilaban uno tras otro como productos en una vitrina de lujo. La niña del violín tocó Paganini con precisión quirúrgica. Cada nota perfecta, cada movimiento ensayado 1000 veces. El público aplaudió con educada admiración. Los jueces asintieron tomando notas. Luego vino un niño con piano, Chopin, dedos volando sobre las teclas blancas y negras como pájaros entrenados. Su madre lloraba en la tercera fila, filmando con un teléfono que probablemente costaba más que 6 meses de alquiler en el barrio de Samuel. Después, una adolescente cantó ópera. Voz potente, técnica impecable, vestido que brillaba bajo los reflectores como si tuviera estrellas cosidas en la tela. Samuel observaba desde el backstage y con cada actuación sentía el abismo crecer. Estos niños habían tomado clases desde que aprendieron a caminar. Tenían profesores privados, instrumentos carísimos, padres que podían pagar cualquier sueño. Habían nacido en el lado correcto del mundo, y él había aprendido a cantar escuchando a su padre en bares de mala muerte, practicando en el baño de su casa porque era el único lugar con algo de eco, afinando su oído con la radio vieja que su madre mantenía encendida mientras lavaba ropa ajena. ¿Qué estaba haciendo aquí? Bonito cuaderno. Samuel giró. Una chica estaba sentada en una silla plegable, a unos metros de él. Tendría su edad, quizás un poco mayor. Cabello negro recogido en una cola, uniforme de la academia pero sin el brillo arrogante de los demás. En sus manos, una flauta traversa. «Gracias», respondió Samuel, instintivamente cubriendo el cuaderno con sus brazos. «Tranquilo, no voy a quitártelo». Ella sonrió. «Soy Valentina». «Samuel». «Ya sé. Todo el mundo está hablando de ti». Samuel sintió el estómago encogerse. «¿Qué dicen? Que el señor Moncada dejó entrar a un chico de la calle por caridad, que probablemente no sabes ni leer música, que vas a hacer el ridículo». Cada palabra era una aguja pequeña. Samuel mantuvo el rostro neutro. «¿Y tú qué piensas?» Valentina se encogió de hombros. «Pienso que la gente aquí tiene demasiado tiempo libre para hablar de los demás. Y pienso que si caminaste hasta aquí vestido así, sabiendo lo que te esperaba, debes tener algo importante que decir». Era la primera vez que alguien le hablaba como persona y no como curiosidad. «¿Por qué me hablas?», preguntó Samuel. «Tu amigo Rodrigo no parece feliz con mi presencia». «¿Rodrigo?». Valentina hizo una mueca. «Rodrigo no es mi amigo, es mi primo, y es un idiota con suerte de haber nacido rico». Samuel casi sonrió. «Número 12, al escenario», gritó un asistente. Valentina se levantó alisando su falda. «Ese soy yo. Bueno, esa soy yo». «Suerte». Ella lo miró un momento, con algo parecido a la curiosidad genuina. «Lo que sea que tengas en ese cuaderno, cántalo como si fuera lo último que vas a hacer. Eso es lo único que funciona aquí». Y se fue, dejando a Samuel con sus palabras resonando en la cabeza. Desde su posición pudo ver la actuación de Valentina. Tocó la flauta con los ojos cerrados, perdida en una melodía que parecía flotar sobre el auditorio como niebla dorada. No era perfecta técnicamente, pero había algo en su interpretación que los demás no tenían. Algo real,
El aplauso fue tibio. Los jueces escribieron sin entusiasmo. Reinaldo Moncada ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Valentina volvió al backstage con los hombros caídos. Número 13, llamaron. Luego, el 14. El tiempo se estaba acabando. Samuel sintió que las paredes se cerraban. El aire se volvía espeso. Su corazón latía tan fuerte que temía que todos pudieran escucharlo. Sacó el cuaderno de bajo su camisa y lo abrió en la página 26, la canción de su padre. Las palabras estaban grabadas en su memoria, pero necesitaba verlas, tocarlas, sentir la tinta que su padre había dejado en el papel. Cuando el sol se esconda y la noche llegue, no tengas miedo, hijo, que el alba siempre vuelve. Número 15. Al escenario. El mundo se detuvo. Samuel guardó el cuaderno. Se levantó. Sus piernas temblaban, pero obedecían. Caminó hacia la cortina que separaba el backstage del escenario. Un técnico le puso un micrófono en la mano. «Tienes 4 minutos. Cuando la luz roja se encienda, tu tiempo terminó». Samuel asintió sin escuchar realmente. Cruzó la cortina. La luz lo golpeó como una ola, blanca, intensa, cegadora. Por un segundo no vio nada, solo sintió el calor de los reflectores sobre su piel. Luego sus ojos se adaptaron y vio el abismo. 300 personas mirándolo. 300 pares de ojos evaluando su ropa rasgada, sus zapatos rotos, su cuerpo flaco que no pertenecía a ese escenario de terciopelo y oro. Las primeras filas eran las peores. Rostros de piedra, sonrisas condescendientes, cejas levantadas. Vio a Rodrigo Moncada sentado junto a una mujer elegante que debía ser su madre. El chico le guiñó un ojo con malicia. Y en el centro de la mesa de jueces, Reinaldo Moncada lo observaba como un científico observa un insecto antes de clavarlo en una tabla. «Nombre», dijo Moncada al micrófono, su voz amplificada por todo el auditorio. «Samuel Estrada». «¿Edad?» «14 años». «¿Escuela?» Samuel dudó. El silencio se extendió un segundo demasiado largo. «No estudio actualmente, señor». Murmullos en el público. Alguien rió. Moncada levantó una ceja. «¿Y qué vas a cantar?» «Una canción original, señor. La escribió mi padre». «¿Tu padre es compositor profesional?» «Era albañil y escribía canciones». Más murmullos, más risas. Moncada intercambió una mirada con los otros jueces. La mujer de gafas negó levemente con la cabeza. «Muy bien», dijo Moncada con un tono que claramente significaba lo contrario. «Adelante». Samuel levantó el micrófono. Sus manos sudaban. El metal se sentía resbaladizo, frío, ajeno. Miró hacia el público buscando algo, cualquier cosa que le diera fuerzas. Y entonces lo vio. En la última fila, casi invisible entre las sombras, una mujer pequeña con un vestido viejo y las manos apretadas contra el pecho. Su madre había venido. Carmen Estrada había caminado 4 horas para llegar al auditorio. No tenía dinero para el autobús. Había terminado de lavar la ropa de 3 familias a las 2 de la tarde, recogido el pago en monedas y billetes arrugados, y salido corriendo hacia el otro lado de la ciudad con un vestido que había sido elegante hace 15 años. Nadie la dejó entrar por la puerta principal. Un guardia la miró de arriba abajo y le señaló la salida con el pulgar. Pero Carmen Estrada no había criado sola a un hijo durante 5 años para dejarse intimidar por un hombre en uniforme. Encontró una puerta lateral. Esperó a que nadie mirara. Entró. Y ahora estaba ahí, en la última fila, con el corazón en la garganta, viendo a su hijo parado en ese escenario enorme, rodeado de gente que no lo quería ahí. Samuel la vio. Sus ojos se encontraron a través de 300 personas, a través de la luz cegadora y las sombras del fondo, a través de todo el ruido y el silencio. Carmen asintió una sola vez. Un gesto pequeño, casi invisible.
Pero para Samuel fue suficiente. Cerró los ojos, respiró y comenzó a cantar. Cuando el sol se esconda y la noche llegue. Las primeras notas salieron temblorosas. Su voz era pequeña contra la inmensidad del auditorio, como una vela tratando de iluminar un estadio. Alguien en las primeras filas susurró algo. Hubo una risa contenida. Samuel apretó el micrófono con más fuerza y continuó. «No tengas miedo, hijo, que el alba siempre vuelve». Algo cambió en la segunda línea. Su voz encontró su centro. El temblor desapareció, reemplazado por algo más profundo, más real. Aunque el camino sea largo y las piedras te lastimen. Reinaldo Moncada levantó la vista de su teléfono por primera vez. Aunque el mundo te dé la espalda y nadie quiera oírte. Una mujer en la quinta fila dejó de abanicarse. Un hombre que revisaba su reloj bajó la mano lentamente. «Levanta la mirada, hijo, que las estrellas te miran». La voz de Samuel llenaba el espacio de una manera que no debería ser posible. No era técnicamente perfecta, no tenía el entrenamiento de los otros participantes, pero tenía algo que ninguno de ellos había mostrado en toda la noche. Verdad. Cada palabra salía de un lugar profundo, de años de pérdida y hambre, y noches preguntándose por qué la vida era tan injusta. Cada nota llevaba el peso de un padre muerto demasiado pronto, de promesas hechas junto a una tumba sin nombre, de sueños que parecían imposibles hasta este momento. «Yo estaré contigo, aunque no me veas». En la última fila, Carmen lloraba en silencio. «Seré el viento que te empuja cuando quieras rendirte». Rodrigo Moncada había dejado de sonreír. Su madre lo miraba con expresión confundida, como si no entendiera qué estaba pasando. El auditorio entero contenía la respiración. Y entonces Samuel llegó al coro. Su voz se elevó, poderosa y vulnerable al mismo tiempo, alcanzando notas que parecían imposibles para un niño de 14 años sin entrenamiento formal. Era el sonido de algo rompiéndose y reconstruyéndose al mismo tiempo, porque los que nada tienen, todo pueden dar. Reinaldo Moncada se puso de pie. El movimiento fue tan abrupto que todos giraron a mirarlo. Samuel abrió los ojos, confundido, sin dejar de cantar. «Y los que todo perdieron, saben cómo amar». Moncada caminó hacia el escenario. Sus zapatos resonaban contra el piso de madera con cada paso. Su rostro era ilegible, una máscara de piedra que no revelaba nada. Samuel sintió el miedo trepar por su columna, pero siguió cantando. «El sol volverá, te lo prometo». Moncada subió los escalones del escenario. «La noche es larga, pero no es eterna». El empresario se detuvo frente a Samuel. Por un momento, los dos quedaron inmóviles bajo los reflectores. El niño con ropa rasgada y el hombre de traje de $10,000. Samuel siguió cantando, mirándolo directamente a los ojos. «Y cuando despiertes y veas la luz». Moncada extendió la mano. Por un segundo, Samuel pensó que iba a felicitarlo. Por un segundo, creyó que había ganado. Entonces Moncada le arrancó el micrófono de las manos. El sonido se cortó abruptamente. La última nota quedó flotando en el aire como un pájaro herido antes de caer al suelo. El micrófono golpeó el escenario con un ruido metálico que resonó en todo el auditorio. ¿Cantar? La voz de Moncada era amplificada ahora, enorme, aplastante. «Eso es lo que crees que estás haciendo». Samuel no respondió. No podía. El aire había desaparecido de sus pulmones. «Los de tu clase no tienen voz». Moncada se inclinó hacia él, lo suficientemente cerca para que solo Samuel escuchara la siguiente parte. «Tienen hambre». Luego se enderezó y se dirigió al público con los brazos abiertos. «Damas y caballeros, les pido disculpas por esta interrupción. Claramente nuestro sistema de inscripción necesita mejoras.
No podemos permitir que cualquiera suba a este escenario sagrado. Risas en el público, no de todos, pero de suficientes. Este evento es para artistas, continuó Moncada, para talentos reales, no para proyectos de caridad que manchan la reputación de nuestra institución. Más risas, aplausos dispersos. Samuel miró al suelo, donde el micrófono yacía como un cuerpo sin vida. Sintió las lágrimas queriendo salir, pero las contuvo. No les daría esa victoria. «Seguridad», llamó Moncada. «Por favor, escolten a este joven fuera del edificio». 2 hombres uniformados comenzaron a acercarse al escenario. Samuel no se movió. Sus ojos encontraron el micrófono en el suelo. Luego encontraron a su madre en la última fila, de pie ahora, con las manos cubriendo su boca. Y luego encontraron algo más. Una calma extraña, fría, absoluta. La misma calma que su padre tenía cuando cantaba en esos bares de mala muerte, rodeado de gente que no le importaba, en lugares que no lo merecían. «Señor Moncada», dijo Samuel, su voz pequeña pero clara en el silencio del auditorio. Moncada giró, sorprendido de que el niño todavía pudiera hablar. «¿Qué?» Samuel lo miró directamente a los ojos. «Todavía no terminé mi canción». El silencio que siguió fue absoluto. 300 personas conteniendo la respiración. Los guardias de seguridad congelados a medio camino. Reinaldo Moncada con una expresión que oscilaba entre la incredulidad y la furia. «¿Qué dijiste?» Su voz era baja, peligrosa. «Que no terminé mi canción», repitió Samuel. «El reglamento dice 4 minutos. Solo canté 2. Moncada rió, una risa corta, seca, sin humor. «El reglamento, ¿tú me vas a hablar de reglamento a mí? Está en el cartel, señor. 4 minutos por participante. Usted mismo lo firmó». Un murmullo recorrió el auditorio. Alguien en las primeras filas sacó su teléfono y buscó algo. Luego le mostró la pantalla a la persona de al lado. «El niño tiene razón», dijo una voz desde el público. «El reglamento dice 4 minutos». Moncada giró hacia donde vino la voz, pero no pudo identificar quién había hablado. «Esto es ridículo», dijo, pero había algo diferente en su tono ahora. Una grieta pequeña en su armadura de arrogancia. La jueza de gafas negras se inclinó hacia su micrófono. «Reinaldo, técnicamente el chico tiene razón. Si lo sacamos antes de tiempo, podríamos tener problemas legales». «¿Problemas legales?» Moncada la miró como si hubiera dicho algo absurdo. «¿Con quién? Con este mendigo. Con cualquier medio que quiera hacer una historia sobre discriminación en eventos privados», respondió ella. «Hay al menos 50 teléfonos grabando en este momento». Moncada miró al público. Era verdad. Decenas de pantallas brillaban en la oscuridad, todas apuntando al escenario. El tercer juez, el hombre joven de barba recortada, habló por primera vez. «Déjalo terminar, Reinaldo, que son 2 minutos más. Así nadie puede decir que no le dimos oportunidad». Moncada apretó la mandíbula. Samuel podía ver los músculos tensándose bajo la piel, la vena en su sien latiendo con furia contenida. «Bien», escupió la palabra como veneno. 2 minutos más. Caminó hacia Samuel y le puso el micrófono en la mano con tanta fuerza que el niño casi lo deja caer. «Pero escúchame bien», susurró Moncada, inclinándose cerca de su oído. «Cuando termines y fracases, porque vas a fracasar, me aseguraré de que nunca vuelvas a pisar un escenario en esta ciudad. ¿Entiendes?» Samuel no respondió. Moncada bajó del escenario y volvió a su asiento, ajustándose el saco como si nada hubiera pasado. El auditorio esperaba. Samuel miró el micrófono en su mano. Estaba tibio por el contacto con Moncada, casi sucio. Pero era su oportunidad, quizás la única que tendría. Buscó a su madre en la última fila. Carmen seguía de pie, las manos ahora apretadas frente a su pecho como en oración. Samuel cerró los ojos. Recordó la voz de su padre, no las palabras, sino el sonido.
esa vibración única que llenaba los espacios vacíos y hacía que los extraños dejaran de ser extraños por unos minutos. Canta con verdad, mijo. La verdad siempre llega. Abrió los ojos y comenzó desde donde lo habían interrumpido. Y cuando despiertes y veas la luz, su voz era diferente ahora, más profunda, más real, como si la humillación hubiera quemado todo lo que no era esencial, dejando solo el núcleo puro de su ser. Sabrás que la noche valió la pena. Una mujer en la tercera fila se llevó la mano al pecho, porque cada lágrima que cae en silencio. Un hombre mayor se quitó los lentes y se frotó los ojos. Riega la tierra donde crecerán tus sueños. Samuel caminó hacia el borde del escenario sin pensarlo, guiado por algo más grande que él. No importa lo que digan, no importa lo que vean. Rodrigo Moncada había dejado de sonreír hace mucho. Ahora miraba al escenario con una expresión que parecía casi miedo. Ellos miran tu ropa, pero no miran tu alma. Valentina, desde el backstage, observaba con la boca abierta. Yo fui como tú, pequeño y sin nombre. La voz de Samuel llenaba cada rincón del auditorio, cada grieta, cada espacio vacío. Pero mi padre me enseñó que la voz no se compra. En la mesa de jueces, la mujer de gafas negras había dejado de escribir. El hombre de barba tenía los ojos brillantes. Y Reinaldo Moncada estaba completamente inmóvil. La voz viene de aquí. Samuel se tocó el pecho. Donde guardamos a los que ya no están. Carmen sollozaba abiertamente ahora, sin importarle quién la viera. Y mientras yo respire, mi padre cantará. Samuel alzó los ojos hacia el techo, hacia las luces que lo cegaban, hacia algo que solo él podía ver. Porque su voz vive en mí y nunca morirá. La última nota fue imposible. No debería existir. No debería poder salir de un niño de 14 años sin entrenamiento, sin técnica, sin nada más que dolor y amor y una promesa hecha junto a una tumba sin nombre. Pero salió. Se elevó desde algún lugar profundo, atravesó el micrófono, llenó el auditorio, rebotó en las paredes, tocó cada persona presente. Era un sonido que no pertenecía a este mundo, que venía de otro lugar, de otro tiempo. Samuel sostuvo la nota durante lo que parecieron horas. Sus ojos cerrados, su cuerpo temblando con el esfuerzo, cada fibra de su ser concentrada en ese único sonido. Y cuando finalmente dejó que la nota muriera, el silencio que siguió fue el más profundo que jamás había escuchado. Nadie aplaudió, nadie habló, nadie respiró. Samuel abrió los ojos lentamente. El auditorio estaba borroso, fuera de foco. Le tomó un segundo darse cuenta de que era porque estaba llorando. Bajó el micrófono. Sus brazos pesaban como si fueran de plomo. Y entonces, desde algún lugar en el medio del auditorio, alguien comenzó a aplaudir. Un aplauso solitario, lento, deliberado. Luego otro y otro. Y de pronto, como una ola que rompe contra la costa, todo el auditorio estalló en aplausos. La gente se puso de pie. 300 personas aplaudiendo, gritando, algunos llorando abiertamente sin vergüenza. Pero Samuel no miraba al público. Samuel miraba a Reinaldo Moncada. Y lo que vio en el rostro del empresario le heló la sangre. No era admiración, era odio. Los aplausos duraron 3 minutos completos. Samuel permanecía inmóvil en el escenario, sin saber qué hacer con su cuerpo, con sus manos, con la avalancha de sonido que lo envolvía. Nunca había experimentado algo así. En los bares donde cantaba su padre, el aplauso era tibio, educado, el reconocimiento mínimo de borrachos distraídos. Esto era diferente. Esto era un tsunami, pero él no podía dejar de mirar a Moncada. El empresario seguía sentado, completamente quieto, mientras todo el auditorio se había puesto de pie.
Sus manos descansaban sobre la mesa, los dedos tamborileando un ritmo que solo él escuchaba, y sus ojos, esos ojos fríos como piedras de río, no se apartaban de Samuel. Había algo en esa mirada, algo que iba más allá de la molestia por haber sido desafiado públicamente. Era personal, profundamente personal. El presentador subió al escenario, claramente confundido sobre cómo manejar la situación. Bueno, gracias, Samuel, dijo al micrófono, tratando de recuperar el control. Eso fue inesperado. Los aplausos comenzaron a apagarse. La gente volvió a sentarse, secándose los ojos, intercambiando miradas de asombro. Los jueces tomarán unos minutos para deliberar, continuó el presentador. Por favor, disfruten del refrigerio en el vestíbulo. Samuel bajó del escenario con piernas que apenas respondían. El backstage se sentía como otro planeta después de lo que acababa de vivir. Valentina fue la primera en llegar. Dios mío, dijo tomándolo del brazo. ¿Qué fue eso? No sé, respondió Samuel honestamente. Solo canté. No, no solo cantaste. Eso fue... Ella buscó las palabras, pero no las encontró. Mi padre es músico profesional. Lleva 30 años en esto. Y nunca lo he visto hacer lo que tú hiciste ahí arriba. Otros participantes se acercaron. La niña del violín, el chico del piano, todos con expresiones que mezclaban asombro y algo parecido al respeto. ¿Dónde aprendiste a cantar así?, preguntó alguien. ¿Quién es tu profesor? ¿Vas a sacar un disco? Las preguntas se amontonaban, pero Samuel apenas las escuchaba. Su mente seguía en el escenario, en la mirada de Moncada, en esa sensación de que algo terrible estaba por suceder. Con permiso, la voz cortó a través del grupo. Todos se apartaron instintivamente. Era el asistente de Moncada, alto, delgado, con un auricular en el oído y una tableta en la mano. «El señor Moncada quiere verte», dijo mirando a Samuel. «Ahora». Valentina apretó el brazo de Samuel. «No tienes que ir», susurró. «Sí tengo», respondió Samuel. «Necesito saber qué pasa». Siguió al asistente a través de pasillos que se volvían más elegantes con cada paso. Las paredes pasaron de bloques pintados a madera pulida, luego a mármol. El ruido del evento se fue apagando hasta convertirse en silencio. Finalmente llegaron a una puerta doble de caoba. El asistente tocó 2 veces. «Adelante», dijo la voz de Moncada desde dentro. La oficina era más grande que toda la casa de Samuel. Ventanales del piso al techo mostraban la ciudad iluminada, muebles que parecían antiguos y carísimos. Y en el centro, detrás de un escritorio de madera oscura, Reinaldo Moncada. El asistente cerró la puerta, dejándolos solos. «Siéntate», ordenó Moncada. Samuel obedeció. La silla era de cuero, suave y fría. Moncada lo estudió durante un largo momento sin decir nada. Luego abrió un cajón del escritorio y sacó algo. Un cuaderno. Viejo. Gastado. Con las esquinas dobladas y la tapa manchada de lo que parecía café seco. Samuel sintió que el mundo se detenía. «¿Reconoces esto?», preguntó Moncada. «Yo...». La voz de Samuel se quebró. «¿De dónde sacó eso?». Responde la pregunta. Se parece al cuaderno de mi padre, pero él solo tenía uno, y yo lo tengo». Samuel metió la mano bajo su camisa y sacó su cuaderno. Lo puso sobre el escritorio, junto al otro. Eran casi idénticos, el mismo tipo de cuaderno barato, el mismo desgaste, la misma forma de envejecer. «Tu padre», dijo Moncada lentamente, «era Tomás Estrada». No era una pregunta. «Sí», respondió Samuel. «¿Cómo lo sabe?». Moncada no respondió inmediatamente. Se levantó y caminó hacia la ventana, dándole la espalda a Samuel. «Hace 20 años yo era nadie. Un productor pequeño con sueños grandes y bolsillos vacíos. Buscaba talento en lugares donde otros no se atrevían a mirar.
bares de mala muerte, fiestas de barrio, estaciones de tren. Samuel escuchaba sin respirar. Una noche, en un bar que ya no existe, escuché a un hombre cantar. Era albañil de día, cantante de noche. Tenía una voz que... Moncada se detuvo, como si las palabras le costaran. Una voz como la tuya. El silencio pesaba como plomo. Le ofrecí un contrato, continuó Moncada. Le dije que podía hacerlo famoso, que su vida cambiaría para siempre. Solo tenía que firmar. ¿Y qué pasó?, preguntó Samuel, aunque una parte de él ya sabía la respuesta. Moncada giró. Sus ojos brillaban con algo que podía ser rabia o dolor o ambos. Me dijo que no. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Dijo que la música era para compartir, no para vender. Que su voz era de él y de nadie más. Que prefería cantar gratis toda su vida que firmar un papel que le quitara su libertad. Samuel sintió lágrimas formándose en sus ojos. Mi padre nunca me contó eso. Claro que no. Moncada volvió a sentarse. Porque después de rechazarme, yo me aseguré de que ninguna puerta se abriera para él. Cada bar donde cantaba recibía una llamada. Cada oportunidad que aparecía, desaparecía. Yo era joven, estúpido, herido en mi orgullo. Usted arruinó su vida. Yo le di exactamente lo que pidió, respondió Moncada con frialdad. Una vida cantando gratis. Samuel se puso de pie tan rápido que la silla cayó hacia atrás. Mi padre murió en una construcción porque no tenía dinero. Murió porque nadie le daba trabajo. Murió por su culpa. Moncada no pestañeó. Tu padre murió porque tomó decisiones. Igual que tú, estás a punto de tomar una. El aire en la oficina se había vuelto irrespirable. Samuel permanecía de pie, los puños apretados a los lados, mirando al hombre que había destruido la vida de su padre. Cada célula de su cuerpo quería gritar, golpear, destruir algo, pero también quería respuestas. ¿Qué decisión?, preguntó con voz temblorosa. Moncada abrió el cuaderno viejo que había sacado del cajón. Pasó las páginas lentamente, casi con reverencia. Tu padre me rechazó, pero nunca dejé de escucharlo. Iba a los bares donde cantaba, me sentaba en las esquinas oscuras donde no pudiera verme, y cada vez que escribía una canción nueva, encontraba la manera de conseguir una copia. Eso es robar, eso es admirar, corrigió Moncada. Nunca usé sus canciones, nunca las publiqué, solo las guardé, porque sabía que algún día valdrían algo. Señaló el cuaderno. Aquí hay 43 canciones que tu padre escribió en los últimos 5 años de su vida. Canciones que ni siquiera tú conoces. Samuel sintió un escalofrío recorrerlo. Está mintiendo. ¿Por qué mentiría? Mira. Moncada giró el cuaderno hacia Samuel. La letra era inconfundible. Esa inclinación hacia la derecha. Esas correcciones obsesivas, esos pequeños dibujos en los márgenes que su padre hacía cuando pensaba. Era real. 43 canciones que nunca había escuchado. 43 pedazos de su padre que creía perdidos para siempre. ¿Qué quiere?, preguntó Samuel, odiándose por lo desesperado que sonaba. Moncada cerró el cuaderno y lo apartó. Quiero exactamente lo que quería hace 20 años. Tu voz, tu talento, un contrato. No, la palabra salió antes de que Samuel pudiera pensarla. Moncada sonrió. Era una sonrisa fría, calculada. No has escuchado los términos. No necesito escucharlos. Mi padre lo rechazó y yo haré lo mismo. Tu padre era un idealista estúpido que murió pobre. ¿Eso es lo que quieres para ti? ¿Para tu madre? La mención de su madre golpeó a Samuel como un puñetazo. No hable de ella. ¿Por qué no? Ella está afuera, ¿verdad? La vi entrar por la puerta de servicio. La vi sentarse en la última fila con ese vestido viejo. La vi llorar mientras cantabas. Samuel apretó los dientes.
Ella trabaja 12 horas al día lavando ropa ajena, continuó Moncada. Sus manos están destruidas. Su espalda está destruida. Tiene 40 años, pero parece de 60. ¿Y sabes por qué? Cállese. Porque tu padre fue demasiado orgulloso para aceptar ayuda. Porque prefirió su libertad a darle una vida digna a su familia. Mi padre era un hombre bueno. Tu padre era un cobarde que usó el arte como excusa para no enfrentar la realidad. Samuel se lanzó hacia adelante, pero Moncada ni siquiera se movió. 2 guardias aparecieron de la nada, sujetando a Samuel por los brazos. «¡Suéltenlo!», ordenó Moncada con calma. Los guardias obedecieron, pero permanecieron cerca. «Tienes su temperamento», observó Moncada. «Eso puede ser útil. En el escenario, la pasión vende. Fuera del escenario, solo causa problemas». Samuel respiraba pesadamente tratando de controlarse. «Escucha mi oferta antes de rechazarla», dijo Moncada. «Contrato exclusivo con Moncada Productions por 5 años. Te pago los estudios, la formación vocal, todo lo que necesites. Tu madre recibe una casa nueva y una pensión mensual que le permita dejar de trabajar». Los números que Moncada mencionó a continuación hicieron que Samuel se mareara. Era más dinero del que había visto en toda su vida. Más dinero del que podía imaginar. «A cambio», continuó Moncada, «cantas lo que yo diga, cuando yo diga, donde yo diga. Las canciones de tu padre pasan a ser propiedad de mi productora, y este cuaderno», levantó el cuaderno viejo, «nunca existió. Quiere comprar las canciones de mi padre. Quiero comprar tu futuro. Las canciones son solo un bonus». Samuel miró el cuaderno. 43 canciones. La voz de su padre transformada en tinta sobre papel. Melodías que nunca escucharía si no aceptaba. Pero aceptar significaba traicionar todo lo que su padre representaba. «¿Por qué yo?», preguntó. «Hay miles de cantantes, mejores que yo, con entrenamiento». Moncada se inclinó hacia adelante. «Porque tú eres él, la misma voz, el mismo fuego, la misma estúpida integridad en tus ojos. Hace 20 años, tu padre me humilló al rechazarme, me hizo sentir pequeño. Durante 2 décadas, esa espina estuvo clavada en mi orgullo. Su voz se endureció. Ahora puedo sacarla. Puedo tener lo que él me negó. Puedo demostrar que al final todos tienen un precio, incluso los Estrada». Samuel entendió finalmente. Esto no era sobre música, no era sobre negocio, era sobre venganza. Moncada quería poseer lo que nunca pudo tener. Quería ganar una batalla que había perdido hace 20 años contra un hombre que ya no podía defenderse, y quería usar a Samuel para hacerlo. «Tiene hasta mañana para decidir», dijo Moncada, volviendo a su tono profesional. «Si aceptas, tu vida cambia para siempre. Si no aceptas», dejó la amenaza flotando en el aire. «¿Qué?», preguntó Samuel. «¿Me va a destruir como destruyó a mi padre?». Moncada sonrió. «No voy a necesitar destruirte. La pobreza lo hará por mí. En 6 meses estarás de vuelta en el semáforo vendiendo dulces. En 1 año habrás olvidado que alguna vez subiste a un escenario, y tu madre seguirá lavando ropa hasta que sus manos no puedan más». Se levantó y caminó hacia la puerta. «Piénsalo bien, Samuel. Tu padre tomó una decisión y mira cómo terminó. Tienes la oportunidad de ser más inteligente que él». Abrió la puerta. «Ahora vuelve al auditorio. Van a anunciar los resultados». Samuel caminó de regreso al auditorio como un sonámbulo. Las palabras de Moncada rebotaban en su cabeza como piedras en un pozo vacío. Cada frase era un golpe nuevo, una herida que se abría donde creía que ya no había espacio para más dolor. Su padre había rechazado a Moncada. Había elegido la libertad sobre el dinero, el arte sobre el éxito, y había pagado el precio más alto. Había sido valentía o estupidez. Samuel ya no estaba seguro. Cuando llegó al auditorio,
El ambiente había cambiado completamente. La gente lo miraba diferente. Ya no era el niño pobre que se había colado en una fiesta de ricos. Era el fenómeno, el misterio, el chico que había hecho llorar a 300 personas con una canción. Valentina lo interceptó antes de que pudiera llegar a su lugar. «¿Qué pasó?», preguntó, estudiando su rostro. «Estás pálido». «Nada». «Mentira. Fuiste con Moncada y volviste pareciendo que viste un fantasma». Samuel la miró. Apenas la conocía, pero algo en ella transmitía confianza. Era la única persona en todo el lugar que lo había tratado como un igual. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo. «Claro». «Si pudieras tener todo lo que siempre quisiste, pero tuvieras que renunciar a quién eres para conseguirlo, ¿lo harías?». Valentina frunció el ceño. «¿Qué te ofreció?». «Solo responde». Ella pensó durante un momento. «Mi madre dejó una carrera de concertista para casarse con mi padre. Era brillante. Pudo haber tocado en las mejores orquestas del mundo. Pero eligió una vida tranquila, una familia, un amor que pensó que era real. ¿Y se arrepiente?». «Nunca lo dice. Pero a veces la escucho tocar en la noche, cuando cree que todos dormimos. Y hay algo en su música, algo roto, como si una parte de ella hubiera muerto el día que dejó de ser artista para ser esposa». Samuel asintió lentamente. «Creo que no hay respuesta correcta», continuó Valentina. «Solo hay decisiones y consecuencias. Lo importante es poder mirarte al espejo después». El presentador subió al escenario antes de que Samuel pudiera responder. «Damas y caballeros, los jueces han tomado una decisión». El auditorio se silenció instantáneamente. Samuel sintió a su madre mirándolo desde la última fila. No giró. No podía enfrentar sus ojos ahora. En tercer lugar, con una interpretación magistral de Chopin, Federico Villanueva. Aplausos educados. Un niño subió al escenario a recibir su trofeo y sobre de premio. En segundo lugar, por su emotiva interpretación de ópera italiana, Mariana Castellanos. Más aplausos. La adolescente del vestido brillante subió sonriendo. Y el primer lugar, la pausa fue eterna. Por una actuación que ninguno de los presentes olvidará jamás. Samuel cerró los ojos. Samuel Estrada. El auditorio explotó en aplausos, más fuertes que antes. La gente se puso de pie nuevamente, gritando, silbando, pero Samuel no se movió, porque había visto algo que nadie más había visto. Había visto a Reinaldo Moncada levantarse de su asiento justo antes del anuncio. Había visto cómo le susurraba algo al oído del presentador. Había visto la expresión de sorpresa en el rostro del hombre. El resultado había sido cambiado en el último minuto. Moncada lo había dejado ganar. ¿Por qué? La respuesta era obvia. Quería que Samuel probara el éxito. Quería que supiera lo que se sentía estar arriba, ser aplaudido, ser alguien. Para que cuando llegara la oferta, el contraste con su vida real fuera insoportable. Era una trampa brillante y cruel. Valentina lo empujó suavemente. «Ve, es tu momento». Samuel subió al escenario como un condenado sube al cadalso. Cada paso era un esfuerzo. El presentador le entregó un trofeo dorado y un sobre. «El premio incluye una beca completa de estudios musicales», anunció el presentador, «y un contrato de grabación con Moncada Productions». Ahí estaba, la trampa cerrándose. El micrófono apareció frente a su boca. «¿Quieres decir unas palabras, Samuel?». 300 personas esperaban. Su madre esperaba. Moncada esperaba con una sonrisa satisfecha. Samuel tomó el micrófono. Su voz salió ronca. Se aclaró la garganta. «Yo no vine aquí a ganar». El auditorio murmuró confundido.
Vine porque mi padre me enseñó que la música es para compartir, que la voz es lo único que nadie puede quitarte. Moncada dejó de sonreír. Mi padre murió hace 5 años. Nunca tuvo la oportunidad que yo tuve hoy. Nunca subió a un escenario así. Nunca escuchó aplausos así. Samuel sintió las lágrimas cayendo, pero no le importó. Así que este premio no es mío, es de él, de Tomás Estrada. Un albañil que escribía canciones en sus descansos. Un hombre que creyó que el arte era más importante que el dinero. Su mirada encontró a Moncada. Algunos pueden pensar que eso fue estúpido, que murió pobre y olvidado, pero yo creo que murió libre, y eso vale más que cualquier contrato. El silencio era total. Acepto la beca, dijo Samuel, pero el contrato con Moncada Productions. Hizo una pausa. El auditorio contenía la respiración. Voy a necesitar tiempo para pensarlo. Bajó del escenario antes de que nadie pudiera reaccionar. El trofeo pesaba en su mano como una promesa que no sabía si podría cumplir. Tenía hasta mañana para decidir, 24 horas para elegir entre su padre y su madre, entre el pasado y el futuro, entre quién era y quién podría ser. La casa de los Estrada no era realmente una casa. Era una habitación de 4 por 4 metros en el fondo de un terreno baldío, construida con bloques sin repellar y techo de lámina. Cuando llovía, el agua se filtraba por 3 lugares diferentes. Cuando hacía calor, el metal del techo convertía el espacio en un horno. Cuando hacía frío, las grietas en las paredes dejaban entrar el viento como cuchillos. Pero era suya. Lo único que les quedaba después de que Tomás murió. Samuel y su madre llegaron pasada la medianoche. Carmen no había dicho una palabra en todo el camino. Caminaron las 4 horas de regreso en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Solo cuando entraron y Carmen encendió la única bombilla que funcionaba, ella finalmente habló. ¿Qué te dijo ese hombre? Samuel se sentó en su cama. Un colchón viejo sobre 4 bloques de cemento. ¿Cómo sabes que me dijo algo? Porque te conozco. Subiste a ese escenario como un guerrero y bajaste como un fantasma. Samuel miró a su madre. Realmente la miró, quizás por primera vez en años. Carmen Estrada tenía 41 años, pero la vida le había agregado 20 más. Sus manos estaban agrietadas y rojas del jabón y el cloro. Su espalda se curvaba de años de inclinarse sobre lavaderos ajenos. Sus ojos, que alguna vez brillaron con la misma intensidad que los de su esposo, ahora estaban opacos, cansados. ¿Cuántos años más podía seguir así? Me ofreció un contrato, dijo Samuel. ¿El señor Moncada? Sí. Carmen se sentó lentamente en la única silla de la habitación. Un suspiro profundo escapó de sus labios. ¿Y qué tipo de contrato? Samuel le explicó todo. La oferta, el dinero, la casa nueva, la pensión, los estudios y el precio, las canciones de su padre, su libertad artística, su alma. También le contó la otra parte, la historia que Moncada le había revelado, el rechazo de hace 20 años, la venganza silenciosa que destruyó las oportunidades de Tomás, el odio que había sobrevivido 2 décadas. Cuando terminó, Carmen tenía lágrimas en los ojos. Tu padre nunca me contó eso. Probablemente no quería preocuparte, o probablemente tenía vergüenza, dijo Carmen con una sonrisa triste. Tomás era orgulloso, demasiado orgulloso. No le gustaba admitir que alguien tenía poder sobre él. ¿Crees que hizo bien en rechazarlo? La pregunta quedó flotando en el aire. Carmen se levantó y caminó hacia una caja de cartón en la esquina. La abrió y sacó algo que Samuel no había visto en años, una foto. Tomás Estrada con su guitarra vieja, sonriendo a la cámara, con Samuel de 3 años sentado en sus piernas. Tu padre era el hombre más terco que conocí, dijo Carmen mirando la foto. Cuando decidía algo, ni Dios lo hacía cambiar de opinión.
Eso no responde mi pregunta, porque no hay respuesta fácil, mijo. Carmen se sentó junto a él en la cama. Parte de mí odiaba sus decisiones. Cada noche que llegaba sin dinero, cantando canciones que nadie quería pagar. Cada vez que rechazaba trabajos porque no le dejaban tiempo para su música. Parte de mí quería gritarle que pensara en nosotros, en ti, en el futuro. Y la otra parte lo amaba precisamente por eso. Porque nunca se rindió. Porque siguió creyendo cuando todos le decían que dejara de soñar. Porque cada noche, sin importar lo malo que hubiera sido el día, cantaba para nosotros como si estuviéramos en un palacio. Samuel sintió el peso del cuaderno contra su pecho, las canciones de su padre, su herencia. Mamá, si acepto el contrato, todo cambia. Ya no tendrás que trabajar, podrás descansar, podremos tener una casa de verdad. Y si rechazas el contrato, seguiremos como estamos. Sí. Carmen tomó las manos de su hijo entre las suyas, manos suaves y jóvenes contra manos destruidas por el trabajo. Samuel, mírame. Él levantó los ojos. Yo no crié a mi hijo para que tome decisiones basadas en mi comodidad. Te crié para que seas un hombre de verdad. Y los hombres de verdad toman sus propias decisiones y viven con las consecuencias. Pero tú, yo he sobrevivido 14 años sin Tomás. Puedo sobrevivir más. Lo que no puedo es ver a mi hijo convertirse en algo que no es solo para darme una vida fácil. Las lágrimas caían ahora por ambos rostros. ¿Qué quieres tú, Samuel? No lo que crees que yo quiero, no lo que tu padre hubiera querido. ¿Qué quieres tú? Samuel cerró los ojos. ¿Qué quería? Quería cantar. Eso era seguro. Quería subir a escenarios y sentir esa conexión mágica con el público. Ese momento donde las palabras se convertían en algo más grande que él mismo. Pero también quería que su madre descansara. Quería que tuviera una cama cómoda, una casa sin goteras, comida en la mesa sin tener que contar cada moneda. Y quería las canciones de su padre. Esas 43 melodías que Moncada tenía encerradas en un cajón, esperando ser canjeadas por su libertad. 2 caminos, una decisión. No lo sé, mamá, admitió finalmente. No sé qué quiero. Carmen lo abrazó como cuando era pequeño, como cuando Tomás acababa de morir y el mundo parecía demasiado grande y cruel para un niño de 9 años. Entonces duerme, susurró. Las respuestas a veces llegan en los sueños, pero Samuel no durmió esa noche. Se quedó mirando el techo de lámina, escuchando los sonidos de la ciudad, sintiendo el peso de un futuro que no sabía cómo cargar. Y cuando el sol comenzó a asomarse por las grietas de la pared, todavía no tenía una respuesta. A las 7 de la mañana, alguien tocó la puerta. Carmen se levantó primero, frotándose los ojos. Samuel fingió dormir, pero cada músculo de su cuerpo estaba tenso. «¿Quién es?», preguntó Carmen a través de la puerta de madera. «Busco a Samuel Estrada. Traigo un mensaje del señor Moncada». Carmen miró a su hijo. Samuel asintió y se levantó. Era el asistente de Moncada. El mismo hombre alto y delgado con auricular y tableta. Pero ahora no estaba solo. Detrás de él había un auto negro con vidrios polarizados, completamente fuera de lugar en ese barrio de calles sin pavimentar y perros callejeros. «El señor Moncada quiere verte a mediodía», dijo el asistente. «En su oficina. Espera una respuesta». «Estaré ahí», respondió Samuel. El asistente lo miró de arriba a abajo, como evaluando algo. «También me pidió que te entregara esto». Le extendió un sobre manila grueso. Samuel lo tomó con desconfianza. «¿Qué es?» «Un adelanto de buena fe, para que veas que las ofertas del señor Moncada son serias». El asistente volvió al auto sin despedirse. El vehículo arrancó y desapareció entre las calles de tierra, dejando una nube de polvo. Samuel abrió el sobre. Dinero.
más dinero del que había visto junto en toda su vida. Billetes nuevos, crujientes, perfectos, y una nota escrita a mano, para tu madre, sin compromiso, solo un recordatorio de lo que podría ser tu vida. Carmen miraba el dinero con ojos enormes. Dios mío, ¿cuánto hay ahí? Samuel contó 3 veces porque no podía creerlo. Suficiente para pagar el alquiler de 2 años. Samuel, no, mamá, no lo toques. Pero es una trampa. Si tomamos este dinero ya le debemos algo. Así funciona gente como él. Guardó el dinero en el sobre y lo puso sobre la mesa como si quemara. Las horas siguientes fueron las más largas de su vida. Samuel salió a caminar. Necesitaba pensar, y las paredes de la habitación se sentían como una prisión. Caminó por las calles de su barrio, esas calles que conocía desde que aprendió a caminar. Pasó por la tienda de don Ramiro, donde compraba dulces para revender. El viejo lo saludó con una sonrisa desdentada. Pasó por el parque abandonado donde su padre le había enseñado a cantar, sentados en un banco roto bajo un árbol medio muerto. Pasó por la esquina donde había visto el cartel del concurso apenas hace una semana, aunque parecía una vida entera. Y finalmente llegó al cementerio. La tumba de Tomás Estrada no tenía lápida, solo una cruz de madera que Samuel había construido con sus propias manos, ya desgastada por los años y la lluvia. Se sentó frente a ella. «Papá», dijo en voz baja, «necesito ayuda». El viento movió las hojas de un árbol cercano. Nada más. «Hay un hombre que dice que te conoció. Dice que le rechazaste hace 20 años. Dice que por eso nuestra vida fue tan difícil». Silencio. «Ahora me ofrece todo lo que tú nunca pudiste darnos. Dinero, una casa, estudios, todo. Solo tengo que firmar un papel y cantar lo que él quiera». Las palabras salían ahora en torrente. «Mamá dice que debo decidir por mí mismo, pero no sé qué hacer. Si acepto, te traiciono. Si no acepto, la traiciono a ella. Y las canciones, papá. Él tiene 43 canciones tuyas que nunca escuché. Dice que me las dará si firmo». Samuel sintió las lágrimas caer sobre la tierra seca. «¿Qué hago? Dame una señal, algo, lo que sea». Esperó. 1 minuto, 5, 10, nada. Por supuesto que nada. Los muertos no hablan. Las señales no existen. El universo no se detiene para resolver los problemas de un niño de 14 años. Se levantó para irse derrotado. Y entonces lo vio. En la base de la cruz de madera, medio enterrado en la tierra, había algo que no había visto antes. Se agachó y lo desenterró con los dedos. Un papel doblado, viejo, amarillento, protegido por una bolsa de plástico transparente. Lo abrió con manos temblorosas. Era una carta. La letra era de su padre. «Samuel, si estás leyendo esto significa que ya no estoy. Escribo esto porque sé que mi tiempo es corto. Lo siento en los huesos, en el aire, en la forma en que el mundo me mira últimamente. Hay cosas que nunca te conté, errores que cometí, oportunidades que rechacé, gente que me ofreció ayuda y yo dije que no porque era demasiado orgulloso. Pero no me arrepiento. La música me dio todo lo que importa, me dio a tu madre, te dio a ti, me dio razones para despertar cada mañana, incluso cuando la vida era dura. Si algún día tienes que elegir entre el dinero y la verdad, elige la verdad. Si tienes que elegir entre el éxito y tu alma, elige tu alma. El dinero se gasta, el éxito se olvida, pero el alma es para siempre. Y recuerda, la voz no se vende, la voz se comparte. Cada vez que cantes, estaré contigo, porque mi voz vive en ti. Te amo, hijo. Siempre. Tu padre, Tomás. Samuel leyó la carta 3 veces, luego la apretó contra su pecho y lloró como no había llorado desde el funeral. Cuando finalmente se levantó, el sol estaba alto en el cielo. Era casi mediodía. Tenía una cita con Reinaldo Moncada, y ahora sabía exactamente qué iba a decirle. La oficina de Moncada parecía diferente a la luz del día.
Los ventanales mostraban una ciudad brillante, llena de edificios de cristal y avenidas congestionadas. El sol entraba a raudales, iluminando cada detalle del lujo obsceno que decoraba el espacio. Reinaldo Moncada estaba sentado detrás de su escritorio, exactamente donde Samuel lo había dejado la noche anterior. Pero algo había cambiado en su expresión. Había una ansiedad apenas visible, una tensión en los hombros que no estaba ahí antes. «Llegas a tiempo», dijo. «Me gusta la puntualidad». Samuel no respondió. Se sentó en la misma silla de cuero, con el sobre manila en las manos. «Veo que recibiste mi regalo», Moncada señaló el sobre. «Tu madre está feliz». «No lo tocamos». Una ceja de Moncada se levantó. «Interesante. ¿Orgullo familiar?» «Algo así». Samuel puso el sobre el escritorio y lo empujó hacia Moncada. «Vine a darte mi respuesta». Moncada se reclinó en su silla, entrelazando los dedos. «Te escucho. Primero tengo una pregunta». «Adelante. ¿Por qué guardaste las canciones de mi padre todos estos años?» La pregunta pareció sorprender a Moncada. Por un momento, su máscara de control se agrietó. «Ya te lo dije, son valiosas». «No, eso no tiene sentido. Si solo quisiera ganar dinero, habrías vendido esas canciones hace años. Cualquier artista mediocre podría haberlas grabado. Pero las guardaste, las escondiste». «¿Por qué?» Moncada no respondió inmediatamente. «Eres perceptivo», dijo finalmente. «Igual que tu padre». «Responde la pregunta». Un suspiro largo escapó de los labios del empresario. «Las guardé porque no podía destruirlas». «¿Qué?» «Después de que tu padre me rechazó, quise quemarlas. Quise borrar cualquier evidencia de que existía, de que me había humillado. Pero cada vez que intentaba deshacerme de ese cuaderno, algo me detenía». Moncada se levantó y caminó hacia la ventana, dándole la espalda a Samuel. «Tu padre era talentoso, más talentoso que cualquier artista que haya representado en 30 años de carrera, y lo odiaba por eso. Lo odiaba porque tenía algo que el dinero no puede comprar, algo que yo nunca tuve ni tendré». «¿Qué cosa?» «Autenticidad». La palabra quedó flotando en el aire. «Cada artista que represento es una fabricación. Los entreno, los moldeo, les digo qué cantar y cómo vestirse. Son productos, exitosos, millonarios, pero productos al fin. Tu padre no era un producto, tu padre era real». Se giró hacia Samuel. «Y tú también lo eres, por eso te quiero. No quieres mi talento, quieres controlar algo que no puedes controlar. Quizás no voy a firmar tu contrato». Samuel lo dijo sin drama, sin rabia, solo como un hecho. Moncada no pareció sorprendido. «¿Puedo saber por qué?» «Porque mi padre me dejó una carta». Samuel sacó el papel amarillento de su bolsillo. «La encontré esta mañana, en su tumba. No sé cómo llegó ahí o cuándo la escribió, pero dice exactamente lo que necesitaba escuchar». «¿Y qué dice?» «Que la voz no se vende, que el alma es más importante que el éxito, que cada vez que canto, él está conmigo». Moncada rió suavemente, pero no era una risa cruel, era casi nostálgica. «Suena exactamente como algo que Tomás diría. Lo conocías mejor de lo que admites. Lo admiraba más de lo que me gusta reconocer». El silencio se extendió entre ellos. «Muy bien», dijo Moncada finalmente. «Rechazas mi oferta. Es tu derecho, pero hay consecuencias». «Lo sé». «¿Las conoces realmente? Sin mi apoyo no conseguirás trabajo en ningún estudio de esta ciudad. No grabarás en ninguna productora seria. Serás talentoso y desconocido, igual que tu padre». «Tal vez. O tal vez el mundo ha cambiado desde que mi padre cantaba». «¿Qué quieres decir?» Samuel sonrió por primera vez.
Mi padre solo podía cantar en bares. No había internet, no había redes sociales, no había forma de que un desconocido llegara a millones de personas sin pasar por gente como tú. Moncada entrecerró los ojos. Pero yo tengo un teléfono, continuó Samuel. Y anoche, mientras no podía dormir, grabé la canción de mi padre y la subí a internet. ¿Qué? Esta mañana tenía 300.000 reproducciones. Cuando venía para acá, iban por 500.000. El rostro de Moncada se transformó. Imposible. Puede verificarlo usted mismo. Samuel le dio la espalda y caminó hacia la puerta. No necesito tu contrato, señor Moncada. No necesito tu dinero. No necesito tu permiso. Mi padre tenía razón. La voz es lo único que nadie puede quitarme. Abrió la puerta. Y ahora, si me disculpa, tengo que volver a casa. Mi madre me está esperando. Espera. Samuel se detuvo, pero no giró. El cuaderno, las canciones de tu padre. Quédatelas. ¿Qué? Ahora Samuel giró. Yo tengo 32 canciones de mi padre, las que él me dio en vida. Son suficientes, las otras 43 son tuyas. Haz con ellas lo que quieras, pero cada vez que las escuches, recuerda que Tomás Estrada nunca te necesitó para ser grande, y yo tampoco. Salió de la oficina sin mirar atrás. 5 años después, el estadio estaba repleto. 50.000 personas coreaban un nombre que hace media década no significaba nada para nadie. Samuel Estrada. El escenario era enorme, con pantallas gigantes, luces que bailaban al ritmo de la música, efectos especiales que costaban más que todo el barrio donde Samuel había crecido. Pero él no miraba nada de eso. Miraba a la primera fila, donde una mujer pequeña con un vestido nuevo pero sencillo aplaudía con lágrimas en los ojos. Carmen Estrada ya no lavaba ropa ajena. Vivía en una casa modesta pero digna, con jardín, sin goteras, con una habitación solo para ella. No era una mansión. Samuel podía haberle dado una mansión, pero Carmen había insistido. Quería algo real, algo que pudiera limpiar ella misma, algo que se sintiera como hogar. El dinero de Samuel no venía de Moncada Productions. Venía de millones de reproducciones en línea, de giras independientes, de fanáticos en 30 países que habían descubierto su música a través de un video grabado con un teléfono barato en una habitación de 4 por 4 metros. El video de aquella noche, cuando no podía dormir y decidió grabar la canción de su padre, había alcanzado 200 millones de vistas. Todavía era el más popular de su canal. ¿Están listos?, gritó Samuel al micrófono. El estadio rugió en respuesta. Esta canción la escribió mi padre hace más de 20 años. Nunca la grabó, nunca la cantó en un escenario como este. Pero él está aquí conmigo esta noche. Siempre está. Las primeras notas de Cuando el sol se esconda llenaron el estadio. Samuel cerró los ojos y dejó que la música lo llevara. En algún lugar del público, una adolescente filmaba todo con su teléfono. En su escuela, los profesores le decían que no tenía talento, que mejor se dedicara a algo práctico. Pero esa noche, viendo a Samuel cantar, decidió que no iba a rendirse. En otro rincón del estadio, un hombre de 60 años escuchaba con los ojos cerrados. Se llamaba Rodrigo Moncada. Ya no era el adolescente cruel de hace 5 años. La vida lo había golpeado de maneras que no esperaba. Ahora trabajaba como gerente en una tienda de música, lejos de la sombra de su padre. Había venido solo. Había comprado su entrada como cualquier otra persona, y en un palco privado, separado del mundo por cristales polarizados, Reinaldo Moncada observaba el espectáculo en silencio. Había envejecido. El cabello era completamente blanco ahora. Las manos le temblaban ligeramente. Su imperio seguía en pie, pero ya no era el mismo. Los artistas nuevos no querían contratos exclusivos. El mundo había cambiado exactamente como Samuel había predicho. Sobre su escritorio, en su casa, guardaba un cuaderno viejo con 43 canciones. Nunca las había publicado.
Nunca las había vendido. A veces, en las noches de insomnio, las leía y lloraba, no de tristeza, de algo más complejo, algo que no tenía nombre. En el escenario, Samuel llegó a la última estrofa, y cuando despiertes y veas la luz, sabrás que la noche valió la pena. La nota final se elevó sobre el estadio, sostenida durante segundos imposibles, llenando cada espacio vacío, tocando cada corazón presente. Cuando terminó, el silencio duró un momento eterno. Luego, la ovación. Samuel abrió los ojos y vio el mar de luces, los teléfonos brillando como estrellas terrestres, las lágrimas en rostros de desconocidos que ahora sentían que lo conocían. «Gracias», dijo al micrófono. «Esta noche quiero hacer algo especial». El público se calló expectante. Hace 5 años, un hombre me dijo que los de mi clase no tenían voz, que teníamos hambre. Murmullos recorrieron el estadio. Tenía razón en una cosa. Teníamos hambre, pero no de comida. Teníamos hambre de ser escuchados, hambre de que alguien nos diera una oportunidad. Señaló hacia un costado del escenario. Por eso, esta noche quiero presentarles a alguien. La conocí hace un mes en un refugio para jóvenes. Tiene 15 años. Nunca ha cantado en público, pero tiene una voz que merece ser escuchada. Una chica delgada, con ropa sencilla y ojos enormes llenos de terror, caminó hacia el centro del escenario. Samuel le puso el micrófono en la mano. «No tengas miedo», le susurró. «Solo canta con verdad. La verdad siempre llega». La chica asintió temblando. Las primeras notas salieron débiles, inseguras. Pero luego algo cambió. Su voz encontró su centro. El temblor desapareció. Y 50.000 personas contuvieron la respiración. Samuel bajó del escenario y caminó hacia donde estaba su madre. Se sentó junto a ella y tomó su mano. Carmen lo miró con ojos brillantes. «Tu padre estaría orgulloso». «Lo sé, mamá, lo sé». En el escenario, una desconocida cantaba su primera canción frente a 50.000 personas. Y en algún lugar, en el viento, en las luces, en el sonido que llenaba la noche, Tomás Estrada sonreía. Porque algunas historias no terminan cuando alguien muere. Algunas historias apenas comienzan. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna. Y si crees que el talento siempre encuentra su camino, espera a ver lo que sucede cuando un gerente arrogante humilla a una mucama frente a un empresario japonés. Lo que ella responde en perfecto japonés deja a todos sin palabras. El enlace está aquí arriba. Nos vemos en la próxima historia.